Bueno, buenos días a todos. Bueno, ya nos toca nuestra clase previa a la prueba de la próxima semana. Quisiera llegar 5 o 10 minutos antes para que se puedan sentar, preparar cómodamente. Ahora sí, porque si ya llegáis estresado, no vendrán que ya todos estresados. ¿Va a ser en esta? En esta, sí. Vamos por partes. Primero la prueba de la próxima semana. Le voy a subir el certamen antiguo hoy día para que lo revisen. Obviamente van a haber pequeñas diferencias, no puede ser exactamente el mismo certamen. También un datito. Vamos a hacer ahí algunas cosas. Y eso es lo que más importante, digámoslo así, la prueba de la próxima semana. Después, bueno, esta semana estamos haciendo el laboratorio. El laboratorio de esta semana es motor sincrónico de carga. El día de ayer tuvimos nuestra primera experiencia de laboratorio, donde hubieron dos grupos que tuvieron una situación de el motor perdió el sincronismo básicamente. Entonces ahora reflexionemos y pensemos un poco sobre lo que pasó ayer. A mí me quedan dando vueltas varias ideas dentro de la cosa. Bueno, lo primero que pasó es que estamos en una experiencia de transporte del motor sincrónico en carga y al cargarlo mucho, después todas estas palabras relativas, mucho y eso las vamos a llevar a números, por eso estoy mostrando esta lista acá. Entonces, la cargamos mucho y al cargarlo mucho la máquina perdió el sincronismo. ¿Ya? Al perder el sincronismo, el movimiento ya no es circular uniforme, ¿cierto? Sino que empieza a estar como a saltos, porque el imán ya no va siguiendo la onda sinusoidal de forma continua, sino que se va pegando saltos porque la carga es muy grande y el imán no es capaz de seguirlo. Al pegarse esos saltitos, la máquina empieza a vibrar o a moverse. ¿Ya? Y en nuestro caso, los terminales que estaban arriba, fase Q1, D1, W1, estaban sueltos. Entonces, al moverse con la vibración, esos terminales cayeron tocando el neutro y se formó un cortocircuito. ¿Ya? Entonces, tuvimos una vibración de la máquina y posteriormente un cortocircuito. Y ahí hay varias cosas que analizar. Primero, desde el punto de vista de seguridad. ¿Ya? El primer error fue mío, digamos así. ¿Cuál fue mi error? Haberle dado una tarea que no estaban todavía capacitados para hacer. En específico, al grupo que le dije yo, le dije, lleven la máquina a su potencia máxima. Y claro, la llevaron al máximo, perdieron el control, no supieron recuperar. Entonces, como se perdió el control, no lo supieron recuperar, la máquina falló, cortocircuito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que reflexionar ahí? Primero, sobre los EPPs. ¿Ya? Los bototos, yo creo que estamos bien. Lo que no me gustó fue que no usáramos guantes, porque en algunos casos había que ir a agarrar los cables, porque como digo, estaban soltándose los cables, entonces había que agarrar los cables. Y claro, nosotros sabemos que si agarramos del plástico no nos va a pasar nada, pero en esos segundos, ni siquiera son minutos, en esos segundos donde hay que actuar, uno llega y agarra el cable sin saber en realidad si está el cobre ahí o no, llega y agarra. Entonces lo ideal es usar guantes, para que cuando vayamos a poner la mano en las fases, no nos electrocutemos. Entonces los guantes son importantes. Yo les dije, explosiones no van a haber en nuestro laboratorio, así que caretas como que algo nos pueda impactar en la cara, no, eso no nos va a suceder. Lo que sí, bueno, Christopher la vio ayer, que casi se le cae el motor encima. Porque se movió mucho
ahí en realidad lo único que yo les recomendaría es alejarse un poco, no quedarse quieto. Porque si se quedan quietos, le puede caer el motor encima. Entonces uno se aleja un poco de la máquina. Ahora, eso, fíjate que lo que estoy diciendo es una actividad que nos pasó en el laboratorio con un motorcito de 270 watts. ¿Verdad? Y la máquina se movió, y la máquina saltó, y casi tenemos un accidente con un motor de 270 watts. ¿Verdad? Imagínense con un motor del tamaño de esta sala. ¿Verdad? Un motor del tamaño de esta sala y que pierda el sincronismo. Es un terremoto, ¿sabes? Que empieza a vibrar todo, te va a vibrar todo, va a moverse el piso, va a ser un terremoto. ¿Ya? Ahí, bueno, obviamente yo sé que eso no les va a suceder nunca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros en máquinas eléctricas todo el control lo hacemos manual. ¿Ya? Cuando ustedes le van a dar excitación, lo hacen con la mano. Cuando ustedes van a aumentar la carga o el torque, lo hacen con la mano. Cuando nosotros vamos a energizar la fuente trifásica, lo hacemos con la mano. ¿Ya? Un motor de un tamaño de esto, usted no lo va a controlar con la mano. ¿Ya? Lo va a controlar con un lazo de control. De ahí vamos a revisar algunos lazos de control que existen. ¿Ya? Pero lo van a controlar. ¿Cachai? La excitación, ustedes no la van a colocar controlada con su mano, sino que probablemente le coloquemos, por ejemplo, un sensor de velocidad para que cada vez que pierda velocidad aumente la excitación. ¿Cachai? Y probablemente también le coloquemos un tope máximo a esa excitación, por ejemplo en este caso de 4 amperes, que si llega a 4 amperes pierde velocidad, en realidad lo mejor ahí es desconectar la carga y desconectar la fuente. Pues no voy a poder soportar esa potencia o ese torque. Entonces, podemos reflexionar sobre la seguridad. ¿Ya? Y lo primero que yo voy a reflexionar es esto, cómo se apaga y cómo se prende. Porque eso después yo se los voy a evaluar en el examen práctico. Y van a tener que saber apagarlo y prenderlo. Entonces, para prenderlo, lo primero que yo hago, ¿cierto? En el caso de la máquina, para poder prenderlo, es formar el electroimán. Entonces yo ahí lo primero que hago es formar un electroimán para que exista un flujo magnético, ¿ya? Diferente de cero. Porque al principio, si yo por ejemplo llego y le doy los 380, no voy a tener flujo magnético. Entonces el rotor no va a girar. Si yo llego y le doy los 380, no va a girar porque no tiene un flujo magnético. Yo le dije que para que esto se mueva, tiene que haber interacción de los campos magnéticos, o sea, tiene que existir el del estator y el del rotor. ¿Ya? En este caso, lo primero que hago es generar el del rotor. Después de que ese existe, ¿cierto? Ahí yo energizo el estator y genero el campo, ¿cierto? Giratorio que va ahí en el entrehierro, empieza a girar y este flujo, como ya existe, ¿cierto? Y le inyecto el otro, empieza a seguir y lo sigue justamente a la velocidad de sincronía. Eso es para la máquina. Y después de que ya le inyecté la excitación, de que ya le inyecté la tensión al estator, ahí recién le empiezo a meter carga al eje. ¿Sabes? Ahí recién le empiezo a meter torque. Antes de eso yo no le metía torque. Y para apagarlo, es lo mismo pero al revés. Lo primero que van a hacer es sacarle el torque. Después de sacarle el torque van a sacar la energía trifásica y al final van a sacar la corriente continua de excitación. ¿Ya? Son 3 etapas. Tenemos la carga mecánica en el eje, la fuente trifásica corriente alterna y la fuente de corriente continua en el rotor. Esas 3 hay que apagar para poder estar seguros. Por ejemplo, en el orden. En el examen práctico, si no lo hacen en ese orden, no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no lo hacen en ese orden, y por ejemplo, supongamos que yo llego y la máquina la tengo así, energizada en el estator y energizada en el rotor. Pero yo llego, en vez de quitarle al estator, le quito al rotor. Y saco la corriente de excitación del rotor. La máquina se va a frenar.
Y usted va a pensar de que la máquina está desenergizada, pero en realidad en el estator va a seguir existiendo todavía el desfase. Entonces, por eso es como lo ideal es seguir un orden. Tampoco es correcto, por ejemplo, si yo le digo, ya aquí te le carga el freno, llegar ya a apagar el botón inicial, tú tienes que apretar stop. ¿Cachai? Y después de apretar stop y que la máquina ya tiene cero torque, ahí apagáis la máquina. ¿Ya? No apagarla al tiro directo. Ya. Entonces, pensemos un poco en lo que pasó ayer con los que perdieron el sincronismo. Lo primero que voy a rescatar es la fórmula que usamos en la clase anterior, que algo anoté yo respecto a lo que era la potencia, como VA por E sub 0 por el seno del ángulo de carga partido por XS. Esa era como una fórmula de potencia, en la cual con eso me queda una parte, un semiciclo que es como generador y el otro semiciclo que es como motor. Eso depende de la velocidad, ¿no? Del ángulo de carga, más que de la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo un poco ese gráfico bien simple? Lo primero que me está diciendo es que hay un valor máximo, una potencia máxima. Y aquí también tengo la potencia máxima. Que en este caso, si esto vale 1, ¿cierto? Tengo que la potencia máxima va a ser igual a VA por E sub 0 partido por X. Hay una potencia máxima que yo le puedo sacar a la máquina. No le puedo sacar cualquier potencia. Y por ejemplo, ayer cuando les dije a mi alumno que llevaran la máquina a su potencia máxima, yo les di un dato de que más o menos para mí la potencia máxima estaba en 1,6 Nm, que era el torque. Según yo, ¿cierto? El torque nominal era de 1,6 Nm. Y con eso más o menos va a andar ahí. Ahí vamos a ver cómo se calcula el torque nominal, porque ahí arriba está. O sea, no está directamente, pero están dándome el torque nominal. ¿Ya? Y el compañero o el grupo que la aplicó y que la máquina saltó, el torque que le metió fue un torque de 2,2 Nm. Entonces, de partida, yo ya sé que esto no va a perder el sincronismo porque con 2,2 Nm sobrepasa este punto de potencia máxima de mi máquina. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, si es que yo hubiese querido que con este 2,2 Nm, que yo sé que es más grande, pero volver a recuperar el sincronismo, o para que la cuestión no hubiese saltado así, yo tenía dos opciones. Una opción, que es la más recomendable, es aumentar la corriente de excitación, pero yo tengo un valor máximo, en este caso 4 amperes. ¿Ya? Ahora, quizás para que la máquina no hubiese saltado tanto, a lo mejor lo hubiese podido subir a 5. Y ya ver a ver qué pasaba un tiempo, y haber recuperado el sincronismo, y haber bajado un poco después la carga. Y eso es lo siguiente. Si no puedo aumentar la corriente de excitación, lo que tengo que hacer es bajar la carga. Entonces ahí era cosa de haber dado stop a la carga y ya la cuestión se recuperaba. ¿Ya? ¿Cómo esto para? En el freno electromagnético, tú lo colocas en control de torque y le pones RAM. Y ahí empiezas a ponerle la perilla a darle torque. Si tú ahí le apretas stop, liberáis la carga del eje y el eje te queda sin carga. ¿Cachai? Ya que normal. Claro, normal, es la pura inercia propia. O sea, es que tengo dos, ¿por qué empieza a gritar el motor? Porque se supone que la carga es mucha, ¿cierto? Está demandando más de lo que puede dar el motor. Y ahí lo que pasa es que el motor pierde el sincronismo con el estator. Correcto. Por eso empieza a Ahora, cargar la máquina. este es el dibujo que te explica. Cuando, por ejemplo, este es mi rotor, este que está acá. Si yo no lo tengo con carga, libre de carga, el rotor va a girar libremente, ¿cierto? Pero no tiene carga. Cuando el rotor gire libremente, como este flujo magnético existe, va a seguir al del estator. ¿Ya? A medida que yo a este rotor le voy colocando carga, esto se va a tender a frenar. ¿Ya? Pero porque la velocidad del estator sigue siendo la misma. Se va a empezar a frenar porque tiene que adaptarse al campo magnético del estator. No, es por la carga mecánica. Solamente por la carga mecánica, porque cuando tú empiezas a meterle carga, se empieza a poner más lento. Pero
Entonces llega un momento en que la carga de acá es tan grande que este campo no lo puede seguir al otro. Y ahí empieza a no tener un movimiento uniforme, sino que empieza a tener un movimiento como a saltos. Porque, claro, se pasa un ciclo, se engancha en el otro. Se pasa el otro ciclo, se engancha en el otro. Y ahí va como a saltos girando. ¿Ya? Pero es por la carga mecánica que yo la aplico acá. Y tiene directa relación con esto que está acá. Porque fíjate, pongámoslo en el caso extremo. Supongamos que extremamente la corriente de excitación es cero. ¿Ya? Si la corriente de excitación es cero, la tensión de sub cero es cero. Por lo tanto, la potencia que yo puedo transferir es cero. ¿Ya? Ese es como el caso extremo. Y justamente, a medida que yo quiera transferir mayor potencia, lo que yo necesito hacer es aumentar el E sub cero, en consecuencia, aumentar la corriente de excitación. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes pudieron ver a través de las mediciones. ¿Ya? A medida que yo aumento la corriente de excitación, voy a poder aumentar la carga. ¿Ya? Ahora, si lo pensamos de forma inversa, si yo tengo una potencia aquí que es diferente de cero, ¿cierto? Es obvio que esto también tiene que ser diferente de cero. ¿Ya? Es obvio que tiene que ser diferente de cero. Entonces, ¿eso qué es lo que me está diciendo? Que si existe una potencia acá, tiene que existir un sub cero mínimo. ¿Cachai? Y por lo tanto también hay una corriente de excitación mínima. Entonces ahí vamos a ver, en el caso de ustedes, que a medida que le van metiendo más carga, la corriente de excitación mínima para alcanzar el sincronismo va aumentando. No se mantiene constante. ¿Ya? Ahora, respecto a lo que está acá, que es una pregunta que se les puede hacer en la prueba, ¿cierto? ¿Cuál es el torque nominal de esta máquina que está acá? ¿Ya? Entonces, ustedes van a ver la placa y tenemos que torque por velocidad es igual a P. ¿Ya? Y acá nosotros tenemos que el P vale 270 watts. ¿Ya? El torque no lo conozco y la velocidad sí la conozco, ¿cierto? Pero en este caso, SW va a ser igual a las 1500 RPM por 2pi partido en 60 y me va a quedar eso en radianes por segundo. Entonces esto de ahí, si ustedes lo saben, 157,08 radianes por segundo. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo despejar ahora el torque nominal de mi máquina va a ser igual a 270 dividido en 157,08. La W era una constante, ¿no? Es la velocidad. En este caso hay las 1500 revoluciones por minuto. ¿Y por qué se le agrega el 2pi partido en 60? Para pasarlo a radianes por segundo. Las revoluciones a radianes por minutos a segundos. Por eso sale 60 de minuto a segundo. Y esto nos da de 1,7 newton-metros aproximadamente. Entonces, esa es la potencia nominal de mi motor que tengo allá, 1,7 newton-metros. Entonces, claramente, cuando los colegas le pusieron 2,2 newton-metros, la probabilidad de que saliera del sincronismo era alta, porque ya le estábamos metiendo una carga superior a la nominal. Ahora, pensemos un poquito en lo que estaba pasando. Ahí, bueno, Christopher vio la luz, ¿cierto? Vio el destello de arco delante de su cara, a 1 metro, 1,5 metros aproximadamente. A 1 metro, 1,5 metros, ese arco no quema, así que no sufrió quemadura de ningún tipo. ¿Ya? Lo que él sí sintió en ese momento fue un poco de pánico, porque obviamente hay una máquina que está vibrando y se te está viniendo encima. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es mi reflexión? Mi reflexión es que justamente el motor gigante, cuando pase eso, va a empezar a moverse todo. Todo se va a empezar a mover. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de apagar eso? Como les decía, primero liberar la carga del eje, poniéndole sin carga al eje, desconectando la carga del eje. Después, quitando la energía de la red trifásica. ¿Ya? Y al final, le sacamos la corriente de excitación. ¿Ya? Esa es la forma correcta de haberlo apagado. En nuestro caso, como la situación escaló, operaron las protecciones principales y ahí, claro, se cortó la energía de
la red trifásica, se cortó la energía de la excitación y se cortó la energía del freno. ¿Ya? Ahí después, bueno, podemos pensar un poquito, ¿cierto?, en que las protecciones están mal puestas en nuestro laboratorio. Ahí vamos a hablar también de la protección hoy día. Porque operó la protección principal, debió haber operado la protección de ese banco solamente, pero sin embargo operó la protección del laboratorio de máquinas. ¿Ya? Ya. Esa es respecto a eso. ¿Algo más de decir yo? Es lo que había dicho, instalaciones que me había dicho el tema de las De las protecciones. Ya. Entonces, bueno, yo acá tengo el aula. En el aula yo ya le subí dos cosas interesantes que son los Excel. Aquí en la unidad 2. En la unidad 2 tenemos los Excel acá abajo. El modelo. Ah, ya, encarga me faltó. Encarga faltó. Ahí tenemos el modelo. Ya. Ahí la vamos a abrir. Ya. Y por ejemplo, esta fue una de las mediciones que tenemos de laboratorio. Este vendría a ser nuestro laboratorio 2. Ya. Vamos a anotar ahí algunos datos para poder ir analizando. Entonces del laboratorio 2, el laboratorio, el informe 1 se entrega la próxima semana. Entonces acá yo tengo que la resistencia que medí fue de 33 ohms. Después, acá abajo tengo los circuitos. Vamos a ver ahí si es que anotamos alguna. Por ejemplo, la corriente de excitación en el grupo anterior la hice en el 2,5. Con ustedes hagámosla en el 1, en el 0,9. Ah, no, porque ahí después construir el doctor que no me va a dar la explicación ahí. Vamos en el 1,6, así miremos los 1,6. Este de acá me quedó de A, de 165,6. La corriente IA quedó de 0,347. Ya, y aquí ya tenemos el cálculo de Z, el cálculo de X y la noción de X sobre R. Vamos a analizar esa medición que está ahí. El Z me dio acá de 477,2 y el X quedó de 476,1. Y la razón X sobre R de 14,1. Aquí, bueno, una de las cosas que estoy tentado a preguntar en la prueba es que ustedes hagan un gráfico cualitativo de Z. Ahí está. ¿Ya? Y qué es lo que me interesa de ese gráfico cualitativo, que haya al principio una parte constante que corresponda a la zona lineal y ya después comienza a disminuir que corresponda a la parte donde está saturado. ¿Ya? Es cualitativo, así no se preocupen. ¿Ya? Es una cosa así, no necesita números, solamente la característica, que es al principio alta y constante y después empieza a decaer. ¿Ya? Ya. Entonces, con eso ya teníamos un dato de modelo, lo voy a usar a 1,6 de excitación. Ya lo vamos a aproximar a 1,5 en realidad. Y después acá tenemos ya la medición en carga. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo medí con torque 0,5, torque 0,77, torque 1,01. Y acá al lado yo presenté algunos gráficos. Vamos a analizar primero los gráficos cualitativamente y después numéricamente. ¿Ya? Entonces acá, lo primero que vemos en ese gráfico son dos cosas. Lo que está evidente, ¿cierto?, a la vista, es que a medida que el torque aumenta, la potencia aumenta. Eso es como más o menos lógico, ¿no? Si aumenta el torque, aumenta la potencia. ¿Ya? Ahora,
¿Qué es lo que no está tan evidente ahí, pero que sí se ve? Es que esa potencia que se está mostrando ahí corresponde, ¿cierto?, a la potencia en el eje más las pérdidas del cobre o más pérdidas en general la otra. Porque después voy a hablar un poco de eso, de que por qué el modelo que tenemos acá matemático no nos va a dar lo mismo que la medición de allá. Justamente tiene que ver con las pérdidas. Pero tengo una potencia en el eje. Y la potencia en el eje, según lo que tenemos anotado allá y lo que vimos en la clase anterior, es torque por velocidad. El torque, para acá, por ejemplo, para el de 0,5 fue constante, todo el rato 0,5. Y la velocidad también es constante. Entonces la potencia en el eje es constante. Entonces en realidad lo que yo debía haber visto ahí es una línea recta. Haber visto una línea recta, si no. ¿Cuál es la diferencia? Justamente está acá en las pérdidas. La corriente arranque. No, en la corriente que circula por el estator. Porque las pérdidas del cobre es el número de fases por la corriente al cuadrado por R. ¿Ya? Entonces, si tú te das cuenta, en la medición, por ejemplo, en la primera medición, que es la de acá de torque 0,5, la corriente IA va cambiando. ¿Ya? Entonces, como cambia la corriente IA, van cambiando las pérdidas del cobre. Pero la potencia en el eje es todo el rato la misma, porque depende del torque y la velocidad. El torque no depende de la excitación. La velocidad tampoco depende de la excitación. ¿Ya? ¿Qué puso abajo del torque y de la velocidad? Acá, constante, constante. ¿Ya? Entonces la potencia en el eje es constante. Y lo que va cambiando en realidad es las pérdidas. Y esas dependen de la corriente. ¿Ya? Por eso que allá no me queda una línea perfectamente recta. ¿Ya? Pero es más o menos recta. Pero, Diga. lo que pensé, ¿el torque no dependía de qué? El torque, Sí, que no dependía de qué. el torque depende de dos cosas. Primero, depende de nuestra máquina, que es esto que está acá, ¿ya? Que me da como la carta de operación. Y también depende de la carga. Cuando ambos torques se intersectan, ese es el torque de trabajo. Cuando yo tengo el torque de carga y el torque de mi máquina, y están, digámoslo así, juntos. ¿Ya? En este caso, el torque dependía de la carga. Nosotros le estábamos regulando con control de torque 0,5 Nm, 0,8 Nm, ¿El 1,2 torque Nm. siempre va a estar en el mismo? El torque para nosotros en el sistema métrico va a estar en Newton metro. En el sistema inglés está en libras-pies. Ya, entonces, lo primero que tengo ahí es esos resultados. Vamos a enfocarnos, vamos primero a analizar el otro gráfico y nos vamos a enfocar en los resultados. ¿Ya? Acá, ese gráfico que tengo ahí es el de la corriente. Yo le había dicho en la clase anterior que este gráfico de la corriente iba a ser una cosa así. IA y excitación, y esto iba a ser así. ¿Ya? Lo que yo estoy viendo ahí, fíjate que estoy viendo solamente esta zona. ¿Ya? En esa parte de ahí estoy viendo esa zona. ¿Por qué? Porque yo lo llevé hasta 3 amperes de excitación nomás. ¿Ya? Ustedes lo llevaron hasta 4, incluso un grupo que lo llevó a 4,5, y ahí sí el factor de potencia fue negativo. ¿Ya? Y ahí sí pudieron ver que, por ejemplo, la corriente venía disminuyendo, llegó a un valor y después comenzó a aumentar de nuevo. ¿Ya? ¿Y eso es por qué? Porque pasamos de ser un factor de potencia inductivo a capacitivo. ¿Ya? Entonces, en este caso, el gráfico que yo estoy mostrando ahí, estoy solamente mostrando factores de potencia inductivos. ¿Ya? Así que va a estar fácil la primera prueba. La segunda prueba va a estar más difícil. La primera prueba ahí que podemos ver también que la magnitud de la corriente también se relaciona con el torque. A mayor torque, mayor magnitud de corriente. ¿Ya? También lo podemos ver ahí. Después tenemos este gráfico que dice ahí que es el factor de potencia respecto a la corriente de excitación. Entonces aquí podemos ver que al principio, cuando la corriente de excitación es baja, el factor de potencia es bajo. Y a medida que la corriente de excitación va aumentando, el factor de potencia se va acercando a 1.
también lo podemos ver. ¿Ya? Y después, justamente cuando ya pase ese punto, va a empezar a tener factor de potencia negativo, porque va a pasar a ser capacitivo. Ya. Enfoquémonos un poco en esos resultados que están ahí. ¿Ya? Bueno, voy a ponerme el parche antes de la herida. No nos va a dar nada. ¿Ya? No nos va a dar el resultado correcto porque, bueno, por dos motivos. El primer motivo es que el motor que tenemos acá es muy pequeño. ¿Ya? Respecto a las potencias normales que vamos a encontrar, es bastante pequeño, es menos de un HP este motor, pues de medio HP, de un tercio de HP. ¿Ya? Después, fíjate que le estamos metiendo ahora 0,5 Nm de carga. Si yo lo llevo y hago el cálculo de potencia, ¿cierto? Y coloco 0,5 Nm por los 157,08, esto me queda una potencia de... Estos son 0,5 por 157,08, son 78,54. Esto es tal cual. Entonces, a este motor, con esta carga que le estoy metiendo ahora, le estoy sacando más o menos un tercio de su potencia. ¿Ya? O sea, es un motor pequeño y a ese motor pequeño le estoy sacando un tercio. ¿Ya? Por eso que los modelos van a ser muy diferentes. Vamos a ver que a medida que yo me acerco, por ejemplo, después al otro torque, al de 1,2, que me acerco más a la potencia nominal, el error va a ser menor. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, se supone que yo medí acá, estamos en la de 1,6. Entonces voy a usar ahí la de 1,5. Me voy a ver si me pongo un poquito abajo. Más abajo, así lo más abajo ya. Entonces estoy ahí. Mira, vamos a usar este modelo, ¿cierto? Que usamos el modelo circuital. Este fue de la 2. ¿Ya? Pero estoy usándola para 1,6 amperes de excitación. ¿Ya? Entonces aquí me voy a aproximar a este. ¿Ya? A ese que es el de 1,5. Entonces ahí, de partida yo aquí ya sé ya que voy a tener 78,54 watts. Esta es la potencia del eje. ¿Ya? Y las pérdidas del cobre, según esto que está acá, va a ser 3 veces, porque es trifásica, ¿cierto? La corriente al cuadrado, que allá quedó de 1,5 en el 0,4, por la resistencia, que eran 33. Entonces aquí vamos a sacar la potencia del cobre, las pérdidas, el N que era el número de fases. Aquí nos queda de 15,84. 15,84 watts. Entonces aquí yo sumo ahora esas dos y voy a tener P1 de 94,38 watts. ¿Ya? Y ahí nos podemos dar cuenta de que hay una diferencia grande respecto a eso. Ahí tengo la potencia de la medida 146,3. Esta es la calculada y esta es la medida. Y la medida me dice que P es 146,3 watts. ¿Ya? Entonces, una de las preguntas que uno se hace acá es, bueno, ¿en qué falla el modelo? ¿Cierto? Porque si yo saco después, por ejemplo acá, en el caso de acá, le saco el rendimiento. ¿Ya? Si yo le saco el rendimiento acá, me queda de 78,54 partido en 94,38. Me queda un rendimiento de 78,54 dividido en 94,38. Queda un rendimiento del 83,2%. Y respecto a esto que está acá, tengo una diferencia porcentual de
146.3 menos 94.38 dividido en 146.3. Esto me queda una diferencia porcentual del 35,4%, que es algo, ¿cierto? Entonces acá es donde uno tiene que empezar a meterle un poco de criterio a esto. ¿Ya? Primer criterio, una diferencia de 35.4 ¿es alto? Yo pienso que sí. ¿Ya? En términos porcentuales, sí, no hay duda. Pero en términos numéricos, en realidad no hay tanta diferencia entre 100 watts y 150 watts. En términos de corriente, estamos hablando de decimales de diferencia. No te cambia la magnitud. ¿Ya? La magnitud de la corriente sigue siendo del mismo orden. Lo que cambia, ¿cierto?, son los decimales. Y ahí es donde entran los errores. ¿Ya? Error número 1 es el modelo. El modelo en sí ya tiene errores. ¿Ya? El modelo de R, el modelo de X que nosotros usamos es súper simplificado. Yo les voy a mostrar el modelo más real. ¿Ya? Es súper simplificado. Después, la medición también trae errores. Por ejemplo, esta corriente de excitación. Si ustedes la conectaban en el amperímetro para medir amperes, eso de acá se mide, por decirte ya, bueno, 1,6 como se ve ahí. Pero si lo hubiese medido para el lado de los miliamperes, hubiese tenido más decimales y más definición. Por ejemplo, si mido por el lado de los miliamperes, me podría haber dado 0,485. Y si mido por el lado de los amperes, me queda 0,5. ¿No? Entonces, hay una aproximación del instrumento de medición. ¿Ya? El instrumento de medición no mide perfectamente, mide por errores. Entonces, aquí tenemos errores en el modelo, errores en las mediciones, y también estamos usando este modelo para un motor muy pequeño. Yo les dije que esto funcionaba más para motores más grandes. ¿Ya? Por eso que tenemos bajo rendimiento, por eso que tenemos una diferencia porcentual alta. ¿Ya? ¿Cómo demuestro lo que yo estaba diciendo? Aumentándole solamente, siguiendo con el modelo malo, pero ahora en vez de sacarle 1/3 de la potencia, le vamos a sacar más potencia. ¿Ya? Entonces ahora, a dejarlo ahí mismo. Lo vamos a dejar ahí, 1, 2, ahí. Entonces ahora voy a usar ese valor, ¿cierto? Para una corriente de excitación de 1,5, pero ahora el torque está de 1,01. Y vamos a revisar esto mismo que está aquí. Entonces, ahora para la otra carga, ¿cierto? Para un torque de 1,01 Nm, lo que yo tengo al tiro, ¿cierto? Siguiendo con la misma lógica, es que la potencia del eje va a ser igual a 1,01 por 157,08. Debería ser 159,8. 151, 157,08 por 1,01. 1,01. Ahí está, 1,58,65. Este está en 4. Esa es la potencia del eje. ¿Ya? Después voy a calcular las pérdidas. 3 Que va a ser la 3 de trifásico, la corriente al cuadrado, ahí queda de 0,56,46 al cuadrado por 33. ¿Ya? Entonces quedaría 3 por 0,5646 al cuadrado por 33. Esto quedó de 31,55 watts. Entonces aquí ya tengo que la potencia 1, la potencia que va a estar aquí calculada, va a ser igual. ¿cierto? Va a ser la suma de esas dos. 31 más 158,2 190,2 watts. ¿Ya? Y la medida, en este caso, fue de 240. 240. ¿Ya? Entonces acá también, yo le saco el rendimiento,
rendimiento de esto va a ser 158,65 partido en 190,2. Me queda un rendimiento de 83,4%. Sube el rendimiento. ¿Ya? Más torque, más Claro, rendimiento. subió un poco, no subió tanto, pero subió. Lo esperado es que mientras más yo me acerco a la potencia nominal, más rendimiento va a tener la máquina. ¿Ya? Veamos la diferencia en este caso. La diferencia porcentual va a ser 240 menos 190,2 dividido en 240. ¿Cómo saca la diferencia por ciento? La saco así, la potencia esperada menos la potencia calculada dividido por la potencia esperada. Todo esto por 100, y aquí en este caso me quedó una diferencia de un 20,7%. Entonces, lo primero que hago acá es demostrar que a medida que yo me acerco a la potencia nominal de la máquina, el modelo más se parece a lo medible. ¿Ya? Al principio, cuando yo tenía una potencia de 78 watts, la diferencia era de 35,4, y ahora que tengo una potencia de 158 watts, la diferencia es de un 20,7%. Ahora, ¿dónde está esa diferencia? Porque no podemos estar tan perdidos de que el modelo nos dé tan diferente. O sea, está bien el valor aproximado, está bien, yo no le voy a poner mala nota si está en ese rango entre lo calculado y lo medido, porque en realidad está dentro del rango. O sea, si me pusieran 1000 watts, ya está malo. 10.000 watts, está malo. ¿Ya? Pero más o menos están del orden. En la prueba yo a ustedes no les reviso el valor exacto, ¿ya? Sino les reviso el orden de magnitud. Pero ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde está qué es lo otro que estamos perdiendo potencia? ¿Dónde? ¿Ya? Y en ese sentido, ¿dónde está esa potencia que estamos perdiendo? En el ventilador que tiene atrás el motor. ¿Ya? El motor atrás tiene un ventilador que hace circular el aire. ¿Ya? Eso también tiene una potencia. En el caso de nosotros lo calculamos en la máquina asincrónica, para el otro certamen lo calculamos. ¿Ya? Igual voy a ver si lo tengo acá. Aquí está, modelo máquina asincrónica. Y este modelo tengo pérdidas mecánicas por ROX y ventilación de 40,3 watts. Entonces, si justamente ahora a esta potencia que está acá le sumo los 40,3 watts, ahí sí se parece mucho más a esa. ¿Ya? Si a esta potencia que está acá le sumo los 40,3 watts de pérdida del ventilador, ahí sí se parece mucho más a esa. Porque ya después lo que falta es las pérdidas que sí ya tiene el motor. Claro, es que por ejemplo, solamente por echar a andar el motor, va a echar a andar el ventilador que está atrás. Y eso ya tiene un consumo, en este caso, de 40 watts. ¿Ya? Y a medida que le vaya metiendo carga, esa potencia va a ir aumentando. ¿Ya? Pero en este caso, como lo vemos ahí, tenemos 40 watts de pérdidas mecánicas. ¿Ya? Y esa es más o menos la diferencia que nos está dando y que justamente no estamos considerando en nuestro modelo antiguo. ¿Ya? Mientras más grande es la potencia del motor, más se va a aparecer el circuito con la medición. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué otra cosa más podemos revisar acá? Fíjate que yo puedo llegar a esa potencia de varias formas. ¿Ya? Una de las formas que calculamos acá fue llegando a esta potencia a través de la suma de las pérdidas del cobre más la potencia del litio, ¿cierto? Esa fue una forma. Otra forma que hicimos acá fue medir directamente, 146. ¿Ya? ¿Y qué otra forma más tenemos? Tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de calcular P como 3 veces la tensión BA por la corriente IA por el coseno del ángulo que forma. ¿Ya? Entonces, si yo la calculo así, me queda P es igual a 3 por BA, que está ahí. Espérate, pero vamos a cambiar la otra tabla que está arriba primero y después me cambio la otra. Estamos en esa. ¿Ya? Entonces tenemos 230, la corriente IA para ese caso era 0,4, era la que usamos ahí, 0,4, y el coseno de phi corresponde al factor de potencia, 0,54.
Entonces aquí sacamos la potencia y de esa forma también me da 3 por 230 por 0.4 por 0.54. 149,044. Y esa sí se parece un poco más a esa, ¿te das cuenta? Igual hay diferencias, a pesar de que la medimos con el mismo instrumento. Tanto esa potencia como esos valores los midieron con el SATEC. Aún así hay diferencias. Nunca esperen a que les den el mismo valor. Veamos con el lado de abajo. Si la calculo también acá abajo, tengo que la potencia es 3 veces BA, ¿cierto? Por IA por el coseno de pi. Vamos a cambiar la tabla del 1,1. Estaríamos ahí. Entonces aquí yo tengo que la potencia va a ser 3 por 230 por 0,5646, que sería la que usamos ahí, por el coseno 0,6. Y aquí me queda una potencia de 3 por 230, 0.5646 por 233,74 watts. Y ahí sí, por ejemplo, esta se parece más a la medida directamente. ¿Ya? Entonces tenemos la posibilidad de calcularla a través de fórmulas de torque la potencia. ¿Ya? Torque por velocidad tenemos potencia. Tenemos la posibilidad también de hacerlo a través del circuito de entrada. La tensión, la corriente, el coseno del ángulo me va a dar la potencia activa. ¿Ya? Y eso más o menos debe ser el cierre de lo que es la potencia o el cálculo de la potencia. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la pregunta que me queda ahí dando vuelta? Es, ¿dónde se va la potencia reactiva? ¿Dónde se disipa la potencia reactiva? Acá, ¿cierto? En esta que está aquí. Ahí. ¿Ya? Entonces, al igual como acá usamos esa fórmula, yo también podría usar Q como, ¿cierto?, el número de fases, M por BA por IA, pero acá va el seno del ángulo. ¿Ya? Y ahí tendríamos Q. Y eso debe ser cuadrarnos respecto a lo que es la medición inicial. ¿Ya? Dicho eso, en el ejercicio de la semana pasada teníamos un error grave, que yo después yo me voy de acá con la cabeza pensando en nosotros, en nuestra clase, en lo que les dije. Y había un error en la clase anterior. ¿Cuál o quién de ustedes se cree o se dio cuenta del error? ¿Cuál es el error del ejercicio, del ejemplo de la clase anterior? Hay algo en la clase anterior. ¿De cuál es el estudio? Hicimos. No, el análisis lo hicimos bien, solamente hay un dato que está mal, que es que yo inventé el valor de la impedancia, inventé el valor de la corriente. Ah, sí, pues dijo usted que no calzaban los datos. Claro. Y después yo me di cuenta por qué no me calzaban los datos o dónde estaba el error. El error está en haber declarado la potencia nominal del eje como un HP, ¿cierto? Sí. Y después cuando yo mido y veo la corriente es de 5 amperes. Si tú sacas 5 amperes Claro. por 220 por la trifásica, nos da una potencia mucho más grande que un HP. ¿Ya? Entonces, claro, ahí realmente para que el ejercicio no hubiese cuadrado perfecto, yo debiese haber calculado la corriente precisa y no haberle puesto los 5 amperes, no, ¿ya? Sino que haber calculado la corriente real. Y ahí sí no hubiese dado correctamente. ¿Ya? Ya, mostrémosle el software. Veamos acá un poco. Veamos acá si es que podemos mostrar. Ya, esto, bueno, acá tengo yo tres etapas. Que no podía, ahora tenía la licencia. Creo que me dice. Ya. Bueno, acá tenemos un sistema. Este es un sistema eléctrico. Dentro de eso, acá al final tengo un motor sincrónico de 1250 HP. ¿Ya? Una de las cosas que aparecen acá es que este motor sincrónico
de 1250 HP, no está conectado a los 220. ¿Ya? En este caso está conectado a 13,2 kilovolts. Ya está conectado a media tensión. Mientras más grandes sean los motores, ustedes van a ir elevando la tensión. ¿Ya? Motores medianos de 690 volts línea a línea. Motores un poquito más grandes son de 4,16 kilovolts. ¿Son un transformador externo o incorporado? Usan un transformador casi dedicado exclusivo al motor. ¿Pero bien incorporado o hay que...? No, viene de afuera. Si tú llegas ahí con la tensión. En ese caso, llegan con un MCC. Tú no llegáis a este motor de 13,2 kV, tú no llegáis con un tablero como este. Sí. ¿Ya? Tú llegáis con un MCC, que es un centro de control de motores en español. ¿Ya? Y ese SCM son racks, en este caso de media tensión, que también tampoco, por ejemplo, en ese caso no se hablan de tableros, se habla de switchyard, que es como, son como, claro, son como cajitas que tú las vas metiendo y sacando, ¿cierto? Y al fondo se hace la conexión. Tú la conexión no la veías ahí directamente, sino se hace cuando enganchas atrás. ¿Cuál es el problema de eso? Cuando no engancha. Y empiezan a meterle fuerza. Y le hacen mucha fuerza y engancha mal y se genera el arco eléctrico y explota. ¿Ya? Pero en este caso, esto se alimenta a través de un centro de control de motores. ¿Ya? La corriente FLA significa ahí arriba full load ampere, que es la corriente a plena carga. En este caso circulan 51,2 amperes a plena carga. ¿Ya? Sin saber, más allá de la velocidad que me dice ahí que es 1800 RPM, yo ya sé que esto está a 60 Hz. ¿Ya? Si te dicen 1500, 50 Hz. Si te dicen 1800, 60 Hz. De 1500 por 10, 60 Hz. No. Son múltiplos. Tení 3000 RPM, 1500, 750, 375. Eso es 50 Hz. Sí, por lo menos. Claro, y después tenéis la de 60 Hz, que tenéis 3600, 1800, 900 y 450. ¿1600 dijo? 1800. Cuando termina en 0. 3600 dije. La full load ampere debería ser para... O sea, esa sería como la máxima corriente que puede circular para una máxima carga. Claro, O sea, esa, no- como dice ahí, sería para la corriente de diseño, para la cual está diseñado. Ya, el 100% de su capacidad van a circular 51,2. Ese es el límite. Claro. Ahora, la realidad es que las máquinas, lo ideal es no diseñarlas al 100%, que le di un rango del 80%, casi siempre se maneja entre un 60 y 80% de su capacidad. Eso es como lo normal de una máquina, para que tú, si tiene una sobrecarga, no se dañe. O sea, claro. Y para que si tiene una pequeña sobrecarga, se mantenga dentro de su operación estable. ¿Ya? Si tú la haces al 100%, de repente te llega una sobrecarga, te puede dañar la máquina. Entonces, tú no la trabajas casi nunca al 100%. ¿Cuánto, Bueno, así como, por cuánto multiplicaste el factor cuando... no, eso, como un 60-80%. Ah. Eso es lo que uno le deja tanto al transformador, a las máquinas, de espacio, como disponibilidad extra para futuras cargas. Se le llama. Bueno, ahí tenemos el modelo. El modelo es igual al de la máquina asincrónica en esa parte. Entonces nosotros decimos, pero ¿cómo si el modelo que usamos nosotros es diferente? Es porque solamente ese modelo está usado para representar el arranque. La máquina sincrónica durante el arranque tiene velocidad variable, ¿ya? Porque va acelerando. ¿Ya? Entonces eso es ese modelo. Después acá, esta parte me interesa que la vean. Nosotros usamos un XS, ¿cierto? Fijo. Pero la realidad es diferente. La realidad es que tenemos primero periodos. Entonces hay una etapa que se llama subtransitoria, que es la parte donde se generan las perturbaciones o fallas, es cuando está la red dinámica, digamos así. ¿Ya? Después tenemos la transitoria, que ya decayó un poco esa parte subtransitoria, pero todavía sigue siendo variable. Y luego ya tenemos el equivalente, que es donde trabajamos nosotros normalmente, que ya cuando la máquina está estable, ya arrancó. ¿Ya?
Ahora, en este caso, lo que me interesa que ustedes vean es el efecto del tipo de rotor. ¿Ya? Ahí dice rotor cilíndrico. El rotor cilíndrico, cuando lo pensamos acá, yo tengo un rotor que es cilíndrico, ¿cierto? El entrehierro es todo el rato el mismo. ¿Ya? El entrehierro es el espacio de aire. Es todo el rato el mismo. Entonces, si tú te das cuenta, ahí está, ahora sí. Como es el mismo, el XD y el XQ es el eje directo, el XD es el eje directo es el que está así, a favor del flujo, y el eje Q es el eje que está a 90 grados del flujo. ¿Ya? No se lo voy a preguntar en la rueda, eso es para unos general. ¿Ya? El XD y el XQ en ese caso, como tienen el mismo entrehierro, son iguales. ¿Ya? Porque el entrehierro es el mismo. Si yo le cambio el tipo de rotor a polo saliente, ¿ya? Ahí yo ya me doy cuenta que el XD y el XQ son diferentes. ¿Ya? Porque justamente en un polo saliente, este entrehierro es diferente a ese entrehierro. ¿Ya? Entonces, por eso se generan esos cambios. Ese es un modelo ya mucho más completo, ¿no? Es un modelo, como dice ahí, que ve el eje directo, el eje cuadratura, en los diferentes sistemas dinámicos. ¿Ya? Bueno, ahí después vamos a profundizar un poco más en lo que es la protección. La inercia es muy importante, ¿ya? Sobre todo en estas máquinas rotatorias. A la inercia se incorpora lo que es el motor mismo, el rotor del motor. Tenemos una caja de acoplamiento, muchas veces tenemos que variar la velocidad, entonces yo le coloco un acoplamiento mecánico al medio y después al final tenemos la carga. Cada uno de esos aporta a la inercia del conjunto. ¿Ya? Mientras más grande es la inercia, más me va a costar frenarlo. ¿Ya? Si, por ejemplo, no sé, pues, si viene un autito de juguete y me choca, ¿cierto? Va a chocar y no me va a mover. Lo voy a poder frenar. Pero si viene un camión real, ¿cierto? Y me choca, me va a hacer joder. No lo voy a frenar, no le voy a hacer nada. ¿Ya? Es un poco, eso es lo que pasa con la inercia. Mientras más grande es la máquina, más cuesta frenarlo. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema de eso? El cortocircuito. Porque cuando yo tengo un cortocircuito, por ejemplo, en el caso que le pasó ayer, ¿cierto? Ayer que sucedió, y que las máquinas, de alguna forma, la red eléctrica externa desapareció porque operaron las protecciones, no hay red externa. ¿Ya? Pero el núcleo de nuestra máquina no desaparece el magnetismo. ¿Ya? El magnetismo continúa en el núcleo. Y aparte, por la inercia, continúa girando. Entonces tenemos una máquina que continúa girando y sigue magnetizada, por lo tanto va a inducir tensiones al cortocircuito. ¿Ya? El aporte va a ser poco. Siempre el aporte va a venir más de la red externa. ¿Ya? Siempre va a ser superior al de la red externa. Pero estas máquinas también van a aportar al cortocircuito. ¿Ya? El control que nosotros hacemos, yo les decía, el control que hacemos nosotros es manual. En máquina eléctrica nosotros lo hacemos manual. En control y accionamiento ya empiezan a aplicar diagramas de control. En este caso, yo puedo hacer un control sobre la excitación. Y sobre esa excitación, acá no hay que inventar nada, los controles ya existen. ¿Ya? Hay control del tipo 1, 2, 3, 1S, DC1, DC2, DC3. Hay un montón de controles o diagramas de control que ya están. Por ejemplo, veamos el 3. ¿Ya? Es un esquema de control típico de la IEEE, como dice ahí. Como dice ahí, sistema estático con terminales de potencial y fuentes de corriente. ¿Ya? Entonces acá tenemos las tres fuentes de corriente, tenemos una tensión de referencia y una tensión de campo al final de excitación de referencia. ¿Ya? Eso ya existe. ¿Ya? Y de hecho es tan así que es un tipo de la IEEE. Después tenemos otro diagrama de control, por ejemplo una AC3. Ahí tenemos otro diagrama de control. ¿Ya? Ahí pueden sacar, ¿cómo se llama eso? La función de transferencia equivalente. ¿Ya? Esto de acá, o sea, en el fondo, todo esto que está acá, hoy en día se resume a una variable de entrada y a una variable de salida.
nosotros, por ejemplo, no nos vamos a meter a ver, el cassette que está acá, cómo cambiamos eso, cómo lo afecta. No, nosotros le vamos a dar una orden a la máquina que mida la velocidad y que regule la excitación. Si disminuye la velocidad, aumenta la excitación. Vamos a hacer un control de ese tipo, entrada y salida. No analizando cada variable por sí misma. Veamos otro control. Ahí tenemos otro diagrama de control con una matriz ahí, una función. ¿Ya? Bueno, voy a decir un par de cosas. O sea, bueno, algo que no se lo dije. El control. Sobre el control de las máquinas. Bueno, sobre el control de su propia vida. Bueno, lo primero que uno hace con un control es tener un lazo cerrado. ¿Ya? Por ejemplo, todos nosotros, espero, en algún momento de la semana se duchan. ¿Ya? Entonces, cuando uno entra a la ducha, tú con tu mano haces como actuador y con tu piel lo tienes como sensor de temperatura. Entonces, si tú necesitas que la ducha esté más caliente, le das más al agua caliente y obviamente con tu piel, no, me estoy quemando, te pones más agua helada. Entonces, en el fondo, tiene que haber un lazo cerrado entre el actuador, ¿cierto? Y la medición de lo que yo quiero. No puedo darle caliente, darle caliente, darle caliente, darle más caliente y después, y no la estoy midiendo. ¿Ya? O sea, tengo que ser, en mi lazo de control, tengo que tener la capacidad de actuar y tengo que tener la capacidad de medir. ¿Ya? No puede ser solamente actuar sin medir. ¿Ya? Esa es la primera lógica de control. Después, dentro de esto que nosotros vemos acá, que es una, en realidad, definámoslo como una ensalada de funciones que no entendemos. ¿Ya? Definámoslo así. Entonces, lo que yo tengo que entender, más allá de eso que está ahí, es que eso es una función de transferencia, donde yo tengo una variable de entrada y una variable de salida. ¿Ya? Donde es muy importante lo que tengo entre medio, ¿ya? A pesar de que no lo conozco, a pesar de que está desconocido, a pesar de que yo no conozco quiénes son ustedes, ¿cierto? Yo sé que si les meto un input, voy a tener una salida, un output. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la idea de los sistemas y el control de los sistemas? Es que yo a ustedes les meta un input y el output sea razonable. O sea, en el fondo, si yo les pregunto, por decir algo, acá esta fórmula, les pregunto la corriente, para una corriente de excitación de 1,6 amperes, ¿cuál es el Z? Aquí el output está fácil. Ustedes miran el input y ven el output que está acá, ¿cierto? Entonces, hay un diagrama fácil. No les voy a decir para una corriente de 1,6 cierto amperes cuánto es la temperatura. Ahí quedamos con un output, ¿cachai? La función de transferencia de su cerebro no converge a ningún dato y empieza a diverger entre miles de datos que no ustedes dicen cuál es la temperatura. Puede ser cualquiera, yo creo que mínimo tiene que ser el ambiente. Entonces, claro, empezáis a descartar, pero no tenéis certeza. Entonces, siempre en los diagramas de control tienen que converger a un dato, no pueden diverger, no puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Por ejemplo, usted viene en su vida, y la máquina en general, ¿cierto? Viene a una velocidad, usted viene en su vida constante, y de repente le pasa algo. ¿Ya? En su vida X tuvo un problema familiar, un problema físico, la máquina se sobrecalentó, cualquier cosa, ¿ya? Hay una cuestión y empieza ahí a oscilar, pero lo ideal, ¿cierto?, es que usted como sistema robusto converja y se recupere. Eso es lo que uno esperaría, eso es lo que yo esperaría de esta máquina, que la velocidad cambie, pero que después se recupere, ¿ya? Pero también puede ser, ¿cierto?, que tengamos una situación base y después tenemos una perturbación y esto en vez de converger, la perturbación, por ejemplo, se empieza a potenciar y ahí en realidad ya no va a converger nunca, la máquina perdió velocidad, empezó a oscilar, usted en su vida también empezó a oscilar, ya no sabe qué hacer porque justamente ya no tiene nada estable. ¿Ya? Es importante entonces, entonces es importante
que los sistemas sean robustos, ¿ya? Y eso tiene que ver, como les digo yo, ante cómo se reacciona frente a una perturbación. Hay sistemas que convergen y se mantienen estables, y hay sistemas que divergen y se mantienen inestables, ¿ya? En nuestro caso particular, si lo vuelvo a traer a máquina, mucho de esa estabilidad tiene relación con la inercia, ¿ya? Si yo tengo un sistema con poca inercia, es más fácil que entre a una oscilación. Si yo tengo un sistema con mucha inercia, es más difícil que comience a oscilar, ¿ya? Y en el caso de usted, ¿Qué es la inercia? es la masa, es la energía potencial respecto a su masa, ¿ya? Y lo mismo si lo vemos y ahí lo analizamos, ya que me pregunto eso con usted. Cada uno de ustedes tiene un potencial, ¿sí? Y tienen que desarrollarlo. Si no desarrollan ese potencial, van a estar oscilando. En cambio, si desarrollan ese potencial, se conocen a ustedes mismos, conocen su placa característica propia para no sobrepasar sus propios límites, se van a mantener estables, ¿ya? En el momento en que empiecen a tomar, por ejemplo, en el caso particular de ustedes, empiecen a tomar más carga que la que su placa nominal soporta, se van a empezar a sobrecalentar y van a empezar a fallar, ¿ya? Es importante conocer la placa característica, es importante en el caso de uno conocerse a sí mismo. Agua. Todavía no termino, espérate un poquito. Ya, que me faltan acá dos cositas. Estábamos viendo el motor, ya hablé de la inercia. Me falta solamente hablarle de las protecciones. ¿Ya? En las protecciones, o en general estas máquinas, ¿cierto?, van a tener una corriente de arranque alta. Entonces, por ejemplo, acá en protección, vamos a tener una curva de arranque que generalmente son corrientes más altas al inicio. Una máquina, usted mismo, para poder echarse a andar ahora, tiene que levantarse y para eso tiene que hacer trabajar los músculos. Entonces requiere de energía. Cuando una máquina arranca, la corriente hace algo así. Parte la corriente alta y después la corriente se empieza a estabilizar. ¿Ya? Pero siempre hay una curva de corriente que parte alta y luego se estabiliza. Esto es lo que nosotros pedíamos en un osciloscopio. Que la vamos a ver eso en el laboratorio 5, laboratorio 6. Este es el tiempo y esta es la corriente. ¿Ya? Pero en una curva de protección, como esa que está ahí arriba, ¿cierto?, yo tengo las curvas de protección van a ser corriente versus tiempo. Entonces, si yo analizo eso, la curva de arranque va a ser algo así. Va a partir con esta corriente, luego disminuye y llega al valor de la corriente final. ¿Ya? Esto sería arranque motor. ¿Ya? A veces pasa que la protección queda mal diseñada y no permite el arranque del motor. Hago arrancar el motor y operar la protección. ¿Ya? Eso es cuando quedó mal diseñada la protección. Después, lo otro que yo tengo acá son dos curvas de daño. Tengo una curva de daño del cable, ¿ya?, que sería ahí el daño del cable. Ahí el cable se daña. ¿Ya? Y por acá tengo otra curva de daño, que es la de daño del motor. ¿Ya? Entonces la idea es que las protecciones, para ustedes coloquen protecciones para un motor, y que esto nos quede a la mitad. ¿Ya? Esta es la protección. ¿Ya? De tal forma de que permita el arranque, ¿ya?, pero cuando ocurra una corriente y vaya a dañar, ¿cierto?, se choca con la curva de protección y opera la protección. Entonces, de esa forma, la máquina puede arrancar y al mismo tiempo lo protege del daño del cable y del daño del motor. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros en el laboratorio de máquinas tenemos ese problema. Cuando ustedes magnetizan el variac trifásico, hay veces que simplemente conectan el variac y opera la protección. Entonces a veces ustedes piensan que es porque conectaron algo mal, pero yo ya sé que es porque tenemos un problema en la protección. Entonces, claro, cuando se magnetiza el variac, no gira como un motor, pero se magnetiza, opera la protección. ¿Ya? En ese caso, en nuestro laboratorio tenemos estas dos cosas un poco así. ¿Ya? Entonces, cuando esto
tampoco es la protección. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, en el caso de los motores, casi todas las curvas son termomagnéticas. ¿Ya? Eso significa que tenemos una parte térmica acá y una parte magnética por acá. Ya, para terminar, por favor recuerden enviar el tema del informe 3. Eso dijimos que era hasta. Profe, ¿cómo es el tema del informe 3? Sí. Acá, mira, información general, informe 3, tengo ahí y dice ingresar a el enlace, o sea, ahí tenéis que apretarlo directo. Ya, te doy el link. Buscar un artículo. No debe tener más de 10 páginas y no más de 10 años. Con el artículo seleccionado, lo tienen que enviar antes del 28 de abril. Estamos a 6, 7. Estamos a 7. Queda tiempo, pero no se confíen. Lleguen al último día. Es para seleccionar el artículo. ¿Ya? En mi caso, creo que veamos que hay un grupo nomás que ya lo tiene. Veamos acá. Y la página 2. Informe 3. Acá, ¿será esta? ¿Será esta? Ahí está, en la nota. Si aquí ya tengo la carpeta de informe 3. Entonces ahí hay un grupo que ya mandó el tema Electric Motor System. Hay que mandárselo para que uno repita el tema. Exactamente. Y después uno presentar el tema. No lo vamos a alcanzar a presentar, van a mandar solo la PPT. Ya, pero para que no se repita. Para que no haga el resumen. Eso para que no se le olvide y no les tenga que bajar puntos por no tener el tema del 28 de abril. ¿Ya? Hay un montón de herramientas. ¿Ya? Entonces, tenemos esta semana laboratorio 3, terminamos el jueves. La próxima semana tenemos el certamen en horario de clases en este mismo lugar. El informe del 1 con los laboratorios 2 y 3 se entrega la próxima semana, idealmente en la clase. Idealmente en la clase. Y elijan el tema del informe 3, por favor, para que no se atrasen. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Profe, ¿saben qué es lo que es?